voy a mostrar cómo es la herramienta para que podamos tener una noción integral en esta primera sesión en la que estamos aperturando la unidad número 3. Ahí tienen ustedes a la vista mi escritorio de trabajo. Voy a abrir la herramienta, es decir, voy a levantar el software. Ahí está abriendo el software, tengo la versión 24. Ya está. Y empezaré a mostrar las principales áreas o las más importantes áreas de la herramienta una vez que es abierta. Tenemos esta primera sección. En esta primera sección, lo que nos está mostrando el software, estoy pintando ahí entre rojo y amarillo, lo que nos está mostrando el software, el usuario, porque aquí estoy logueado, ¿ya? O sea, con licencia o sin licencia, ustedes pueden loguearse en Atlas T, ¿no? O sea, incluso para solicitar la versión gratuita, ustedes tienen que loguearse, registrarse en la página web, crear un usuario, una contraseña con un email. Y nos muestra también un espacio en donde nos dice crear proyecto. Si nosotros vamos a crear un proyecto, es decir, vamos a empezar a utilizar la herramienta para nuestro análisis cualitativo, el primer punto a donde tendríamos que ir es crear proyecto. Aquí sería el primer paso. Primer paso. ¿Bien? Ahí sería lo primero. Pero si nosotros lo que hemos hecho es, hemos exportado un proyecto en una máquina anterior y tenemos el archivo del proyecto exportado, lo que vamos a hacer es darle un clic en el icono inferior en donde dice importar proyecto. Lo importamos y lo cargamos el proyecto y continuamos trabajando en otra computadora. Y en la parte central vemos toda esta sección, aquí, toda esta sección que estoy enmarcando de color verde. Aquí, toda esta sección. Bien, toda esa sección. Aquí nos dice que nosotros podemos buscar un proyecto escribiendo el nombre del proyecto, el nombre del archivo, o simplemente clicar sobre los proyectos que aquí nos muestran. Y lo que aquí nos muestra es que tenemos un proyecto llamado Estatura Estratégica de los Estados, que le puedo dar un clic allí y abrir el proyecto. Y tengo otro que se llama Modelo Teórico. Le doy un clic allí y abriré el proyecto. Entonces este es el espacio de los proyectos. Y luego un tercer campo que se encuentra en el lado derecho, en donde nos muestra una serie de recursos. Por ejemplo, acceder a la guía rápida de Atlas T, que está en español, inglés y alemán. Es un documento abreviado de 170 páginas aproximadamente. Acceder al manual de usuario, ¿no? Podemos acceder al manual de usuario, que es de poco más de 600 páginas, solo está en inglés, actualizado hasta junio del año 2024. Tenemos proyectos de ejemplo, tenemos tutoriales en video. Atlas T tiene un canal en YouTube. Los invito a que, les recomiendo que se suscriban, que sigan el canal de Atlas T, que hay una serie de videos bastante interesantes, la mayoría, por supuesto, publicados en inglés, pero que no necesitamos escuchar, solo mirar, o sea, porque ahí dan los pasos donde hacer clic. Y también la Academia de Atlas T, que a veces ofrecen cursos, o acceder a la página web de Atlas T. Bien, entonces eso es lo primero que nosotros encontramos cuando levantamos el software. Vamos a la página de Atlas T y en el buscador colocamos Atlas T. En el buscador colocamos Atlas T, Atlas T, Atlas T. Este primer resultado, le damos un clic y allí ya nos encontramos en la página web de Atlas T. Acá hay un botoncito en donde podemos elegir el idioma en el que queremos leer los contenidos. Publican en alemán, en inglés, francés y español. Ahorita estamos en español. Aquí hay un botón que dice prueba gratuita. Ustedes le pueden dar un clic allí, cumplen con el procedimiento de registrarse y aquí podemos acceder a una serie de cuestiones interesantes, ¿no? Por ejemplo, formación de productos, guías de investigación, videos tutoriales,
¿no? Una serie de información de relevancia, o también, si que queremos pues, adquirir una licencia, explorar las distintas propuestas de licencia que ofrece Atlas TI. Yo trabajo con la licencia educativa, que está aquí, ¿no? Bien, entonces acá tienen la página web, y aquí en la página web ustedes pueden encontrar también los manuales y documentos. Y aquí está lo que les comento, ¿no? Acá está una versión rápida para Windows, para el sistema operativo Windows, PDF. Y ahí está la versión en español, actualizada a junio, 24 de junio del 2024. Y también tienen la versión completa, manuales de usuario en inglés para Windows, solamente en inglés, que es un documento de más de 600 páginas, ¿no? Ahí está en inglés. Listo. Volvamos al software. De una vez que estamos aquí, luego de haber revisado las secciones que nos muestra este primer cuadro de diálogo al levantar el software, pues nosotros vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces voy a dar un clic aquí en esta sección que dice crear proyecto. Allí voy a darle un clic. Crear proyecto. Me aparece este cuadro de diálogo y me pide el nombre del proyecto. Entonces mi proyecto se va a llamar Modernidad Líquida y Migración Regional. Así se va a llamar mi proyecto. Modernidad líquida y migración regional. Comentario. Yo puedo colocar ahí un comentario de qué se trata ese proyecto. Entonces aquí puedo colocar que se trata del análisis sobre migración intrarregional andina desde la perspectiva de Bauman. Clic en el botón crear, el botoncito que está en color azul. Clic en crear. Inmediatamente empieza a crear el proyecto. Y como pudieron ver rapidito, ya se añadió a la lista de proyectos. Bien, entonces esta es la ventana de trabajo, la que estoy movilizando aquí. Lo voy a dejar allí así, veremos algunas secciones. A ver, ya hemos abierto el software, hemos creado un proyecto, le hemos colocado el nombre al proyecto y nos da alguna información, como por ejemplo, nos ofrece el título del proyecto, inmediatamente dice la descripción, y acá nos da la opción de hacer un clic para editar este comentario cuando aparece este cuadro de diálogo, y nos da una visión general del proyecto. Voy a acercarme en esta parte acá. Por ejemplo, dice, ¿cuántos documentos hay? 0. Claro, es que es nuevo, no he trabajado absolutamente nada. Código, 0. Citas, entiéndase por citas, unidades de significado, 0. Memos, 0. Redes, entiéndase por redes, mapas semánticos, 0. Y dice quién lo ha creado, qué fecha lo he creado, cuándo ha sido modificado nunca, el usuario actual, y qué versión de software estoy utilizando. La versión 24.2.1.32.227. Versión 24, en otras palabras. Bien, entonces allí tenemos los datos preliminares. ¿Qué más visualizamos acá? Recuerden que estamos con el sistema operativo Windows. Eso es importante recordar. Y como estamos con el sistema operativo Windows, mostramos que en la parte superior hay una barra de títulos. Todo esto que estoy marcando de color rojo, una barra de títulos. Y entre los títulos aparecen archivo, inicio, buscar y codificar, analizar, acá lo voy a destacar, importar y exportar, aparecen también herramientas, aparecen también un botón de ayuda, que son las clásicas y convencionales herramientas que tiene el sistema operativo Windows. Bien, entonces esa es la barra de títulos. Y podemos explorar. Menú archivo nos permite realizar
un nuevo proyecto, abrir un proyecto existente, exportar y conocer las opciones de que nos ofrece también la herramienta, la configuración. Pero todo esto está recomendado dejarlo por defecto. En menú inicio, que es el área en donde vamos a iniciar nuestro trabajo de análisis, ¿qué cosa encontramos? Pues encontramos el explorador del proyecto, que es acá, el explorador del proyecto. Además de encontrar el explorador del proyecto, también encontramos un conjunto de herramientas dentro del menú inicio. Estas herramientas: agregar documentos, crear entidades. ¿Qué cosas son entidades? Ejemplos de entidades en Atlas T: citas, códigos, redes. También hay una herramienta para hacer comentarios al proyecto, hay un navegador, y en esta parte algo que se denomina o se llaman los administradores: administrador de documentos, administrador de citas, administrador de códigos, administrador de memos, administrador de redes y administrador de vínculos. El análisis cualitativo busca establecer relaciones entre los códigos, las categorías y los conceptos. Y existen tipos de vínculos: de correspondencia, de contradicción, de asociación, de dependencia, etc. Entonces, eso nos ofrece el menú inicio. Luego tenemos el menú buscar y codificar. Como podrán ver, ninguna de las herramientas están activas. ¿Por qué? Porque el proyecto está en blanco, no tiene documentos. Luego, el menú analizar. Podemos hacer análisis de coocurrencia, análisis código-documento. Podemos importar, exportar libro de códigos, exportar desde SPSS, desde Twitter, etc. Tiene herramientas, ¿no? Y también un botón de ayuda para mirar, por ejemplo, videos en el canal de YouTube de Atlas T. Bien, entonces nosotros nos situamos aquí en donde dice menú inicio. Lo primero que voy a hacer es agregar documentos. ¿Ok? Agregar documentos. Verán que en esta parte superior derecha está el menú inicio activado y me aparece la herramienta agregar documentos. Hay una flechita que apunta hacia la parte inferior. Le voy a dar un clic allí, hacia la parte inferior, en esa flechita. Aquí, agregar documentos. Y se despliega este menú. El menú agregar archivos, el menú agregar contenidos de carpeta. Agregar archivos es agregar archivo por archivo, documento por documento. Agregar contenidos de carpeta es subir una carpeta completa de documentos. La opción agregar video, audio vinculados, lo que comentaba, ¿no? Microsoft Teams tiene la opción de grabar y de transcribir. Y la transcripción se descarga en un documento de texto editable en una extensión que es reconocida por Atlas T. Es decir, audio y video están vinculados. O también puedo importar transcripciones, ¿eh? Y puedo crear documento de texto, o sea, un documento en blanco para escribir, y un documento geográfico, lo que les comenté también cuando empecé a describir en la parte teórica, conceptual de esta herramienta. ¿Cómo se agrega un documento? Muy bien, clic sobre agregar documentos, clic en este menú, agregar archivos. Entonces voy a ubicarme en donde se encuentra guardado mi archivo. Como mi análisis trata de la modernidad líquida y la migración interregional andina, pues necesito de cajón el texto original. Y el texto original tiene que ver con Zygmunt Bauman, titulado La modernidad líquida. Entonces voy a buscar el texto de Bauman. Aquí quiero hacer una recomendación. Cuando trabajamos con documentos de texto, procuren que el documento en PDF esté en texto y no en imagen. El texto de Bauman lo encontramos en Internet de manera accesible, tanto en una versión de imagen como en una versión de texto. Nos conviene trabajar con la versión de texto. Acá tengo las dos versiones descargadas de Internet. Vamos a trabajar con la versión de texto. Entonces allí se está agregando el documento. Está agregando el documento. Entonces miren,
vamos al explorador. En el explorador del proyecto nos dice que ya agregué un documento, documentos, entre paréntesis, 1. Hay un documento. Listo, yo tengo acá el documento. El texto completo del documento Modernidad Líquida de Bauman. Ejemplo de agregar documento. Ahora haré un ejemplo de crear códigos a priori. Y para crear mis códigos a priori, significa que yo he revisado literatura, la literatura de Bauman, específicamente aquello que tiene que ver con modernidad líquida, porque mi investigación trata sobre modernidad líquida y la migración intrarregional. Bien, lo que les estoy comentando acá en realidad son mis trabajos de investigación uno de mis proyectos de investigación que voy a exponer en ALAS este año, ahora entre la primera y segunda semana del mes de noviembre. Y que lo estoy haciendo a la luz de la teoría de la modernidad líquida de Bauman, ¿no? Y otros autores que siguen la corriente de Bauman. Ahora voy a hacer un ejemplo de cómo crear códigos. Otra vez nos vamos a situar en el menú inicio y vamos a colocar aquí en donde dice crear entidades. Aquí, menú inicio, crear entidades. Despliego y me aparece en este menú. Me dice crear códigos. Entidades son nuevas carpetas, son códigos, memos y redes. Lo que voy a hacer es crear códigos. Clic sobre crear códigos. Mi trabajo de investigación trata sobre la migración interregional en los países andinos. Y entre las categorías de análisis, yo tengo las siguientes. Yo tengo la categoría incertidumbre. La categoría la llamo incertidumbre y fragilidad de las identidades, así la llamo. A mi otra categoría la llamo globalización y redes sociales. ¿Ya? Como pueden ver, puedo crear de una vez varios códigos. Y cuando voy clicando sobre el espacio donde escribir los nombres de los códigos, se van aperturando más espacios. Voy a tratar de utilizar las primeras letras mayúsculas. Sí, creo que mejor. Mi otra categoría es desigualdad y estratificación social. Como podrán observarme, estoy leyendo mi documento y de ahí estoy tocando desigualdad y estratificación social. Mi otra categoría es movilidad como condición. Movilidad como condición. Mi otra categoría es crisis de la modernidad y refugio. Y mi otra categoría es cultura y adaptación. Cultura y adaptación. Ahí está, son mis grandes categorías, que como lo mostré en la analogía quanti-quali, vendrían a ser mis macrocategorías. ¿Qué es una macrocategoría? Es aquella que agrupa a un conjunto de categorías, mis macrocategorías. Y clic en el botón crear. Ya está. ¿Qué pasó? Vamos otra vez al explorador. En donde dice códigos, ahora dice 6. Y aquí están crisis de la modernidad y refugio, cultura y adaptación, desigualdad y estratificación social, globalización y redes sociales, incertidumbre y fragilidad de las identidades y movilidad como condición. He creado mis códigos. ¿Cómo se llama esta forma de crear códigos? Es una codificación a priori, ¿no? Lo vamos a escribir por acá. Codificación a priori. ¿Por qué a priori? Porque antes de leer el documento estoy colocando los códigos. Codificación a priori. A ver, para el ejemplo son códigos a priori. Todos esos códigos que yo he identificado en realidad son códigos emergentes que han fluido o que han emergido, que han aparecido de la lectura de una serie de trabajos de investigación a la luz de las cuales
yo he generado mi pregunta de investigación y definí mi tema de investigación para la ponencia de ALAS, que es sobre la migración interregional andina y analiza la soberanía de los estados, además, ¿no? Y a propósito de Bauman, la soberanía de los estados es un rasgo de la modernidad tradicional. Por lo tanto, la soberanía de los estados también ahora ha sido sometida al proceso de licuefacción, o sea, se ha diluido, ¿no? Se ha diluido. Codificación a priori. Entonces, si nos remitimos a la teoría, hay un método de análisis que consiste en códigos previamente creados basados en el conocimiento teórico. Hemos hecho un análisis deductivo, según Eliot. ¿Cómo sería un análisis emergente? Una codificación emergente. Pues reviso el texto. Acá quiero encontrar algo en el texto. Permítanme un ratito ubicar una marca que tengo acá en la introducción. Página 14, segundo párrafo. Página 14, segundo párrafo, acá. Acá hay un tirador, ¿no? En este lado, como pueden ver, que puedo jalar para agrandar el texto. Bauman dice lo siguiente, acá dice, ¿no? A ver, Bauman cita a Ulrich Beck y genera el concepto de instituciones zombies, ¿no? Seguramente ustedes recordarán en la lectura que ya están avanzando. Estamos en la introducción, ¿eh? Ojo, en la introducción dice, como zombies, esos conceptos están hoy vivos y muertos al mismo tiempo. La pregunta es si su resurrección, aún en una nueva forma o encarnación, es factible. O, si no lo es, cómo disponer para ellos un funeral y una sepultura decentes. Este libro está dedicado a esa pregunta. Hemos elegido examinar 5 conceptos básicos en torno de los cuales ha girado la narrativa ortodoxa de la condición humana: emancipación, individualidad, espacio, tiempo, trabajo y comunidad. Entonces aquí nos está diciendo alrededor de qué pregunta construye todo su fundamento Bauman. Entonces, como esto me interesa, yo puedo agarrar y seleccionar, es decir, segmentar. Nosotros lo podemos segmentar así, eso se llama segmentar, y luego yo le puedo dar un clic en este botoncito, ojo aquí, en donde dice codificando. Clic, y miren lo que se apareció acá, este cuadro de diálogo. Entonces, esto yo lo voy a poner acá, lo voy a poner así. Voy a poner idea central de Bauman, así lo voy a colocar. Y aquí hay un signo más, ¿no es cierto? Un signo más. Clic sobre el más y ya se agregó como código. Lo podemos verificar. Si nosotros nos acercamos a mis códigos en el explorador, antes eran 6, ahora son 7. Y aquí está, idea central de Bauman. Ojo, he hecho una codificación emergente, lo que según la teoría se llama códigos que emergen de los datos, es decir, análisis inductivo respaldado en cisterna. Entonces, de esa forma funciona la codificación Atlas-T. Bien, listo. Por hoy avancemos hasta allí.